Muy buenas noches, amados hermanos. Estamos listos ya para dar inicio a la segunda sesión de la lección que lleva por título Las razones por las cuales las sectas leen mal y utilizan mal las escrituras. Hemos estado viendo por lo menos 20 razones, de las cuales nos faltaba la mitad del material que vamos o pretendemos cubrir esta noche, si el tiempo es bondadoso con nosotros. Y seguimos avanzando en nuestro curso Hermenéutica, el método. Si nosotros no estamos claros, no estamos conscientes de por qué estas personas toman la escritura y llegan a conclusiones tan alejadas de la verdad, entonces no estaremos preparados para conversar con ellos y ayudarles a entender la verdad. Primero necesitamos saber qué hay en su cabeza, qué hay en su corazón, cómo podemos abordar el tema para que ellos puedan entender y comprender dónde está el error, dónde está la falacia, dónde está el error de razonamiento, dónde está la violación de los principios hermenéuticos que de hecho están ilustrados por los mismos hombres de Dios y por el mismo Señor Jesucristo en la Escritura. Entonces, hoy retomamos nuestra lección para pasar a la razón número 11, que sería citar selectivamente, es decir, hacer citas de la escritura, pero de manera interesada también. Esto se comete cuando se cita únicamente una porción de la evidencia bíblica relevante, como cuando los testigos de Jehová citan pasajes que hablan del nacimiento de la humanidad de Cristo y luego afirman, él no es Dios, no puede ser Dios, porque la escritura dice más bien que es hijo de Dios, pero hablando de hijo como en el sentido natural. Pero ¿qué hacen ellos con esto? Están ignorando pasajes del contexto remoto, del que ya hemos hablado anteriormente, que enseñan que Él es uno con la deidad. Por ejemplo, en el caso de Juan capítulo 20, versículo 28, la reacción que tiene Tomás ante la evidencia es llamarle Señor mío y Dios mío. Tenemos también Tito capítulo 2, versículo 13, que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estos dos textos directamente están nombrando a Cristo deidad. No es simplemente como una creación, no es simplemente un ser traído a la existencia por Dios, sino que Él es igual a Dios, como también lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 2:5 en adelante. Los testigos de Jehová también citan pasajes donde se utiliza el término alma con la figura literaria sinécdoque, una figura que se utiliza para tomar una parte y decir que esa parte representa el todo. Nosotros decimos, vendí 40 cabezas de ganado, pero usted no vendió solamente las cabezas, en realidad vendió las reses completas. Entonces allí hay una sinécdoque. Cuando se da el caso de que los testigos ven la palabra alma e interpretan que porque ciertos pasajes parecieran decir que el alma es nuestro cuerpo, que el alma es nuestro ser físico, utilizarlos para luego afirmar o apoyar su doctrina de que el alma no es una entidad espiritual y que nosotros somos enteramente físicos, al igual que el resto de los objetos inanimados de la creación. Entonces están pasando por alto pasajes como el de Mateo 10:28, que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, si el cuerpo y el alma es lo mismo, ¿qué sentido tendría que Jesús diga, no teman a los que matan el cuerpo? No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es totalmente claro de ese pasaje que no puede ser lo mismo cuando está hablando de que hay personas que pueden matar el uno, pero no pueden matar el otro. Y que en el caso de Dios, Él sí puede destruir a ambos, tanto al cuerpo como al alma. La siguiente razón o la siguiente forma o manera en la cual las sectas leen mal y utilizan mal las escrituras
es la evidencia inadecuada. Von Daniken, alguien de quien ya hemos hablado aquí en los puntos anteriores, cita el texto de Génesis 6:4 y se basa en lo que dice este texto respecto a los gigantes. Dice el pasaje, alguien que nos ayude por favor para darles participación también en la lectura. Con gusto, hermano. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice que había gigantes en la tierra. Entonces, a partir de ese término, él quiere apoyar su noción de que ellos eran viajeros del espacio con tecnología muy avanzada y además utiliza este pasaje para luego irse a Ezequiel y decir que ya cuando Ezequiel vio aquel carruaje que va describiendo de una manera fantástica, dice, bueno, eso simplemente era una nave espacial. Y cuando se va a la lectura de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice que estas fueron destruidas por una explosión nuclear. Se ha forzado cada pasaje para decir lo que no dice realmente. Por esto la Escritura nos exhorta con el ejemplo de los bereanos en Hechos 17:11, a que verifiquemos lo que las personas dicen para saber si las cosas que dicen realmente están en armonía con la Escritura. También Primera de Tesalonicenses 5:21, que nos exhorta a examinar todo, pero solamente retener lo bueno. Otra manera en que las sectas leen mal y usan mal las Escrituras es a través de definiciones confusas. Algunos grupos hacen esto leyendo, por ejemplo, en Éxodo 20:13, donde está el mandamiento, no matarás. Ellos leen que si matar o no matar es un mandamiento divino, entonces eso significa que cualquiera y toda forma de quitar la vida está prohibida por Dios. Pero esto es ignorar traducciones más precisas del término que se utiliza aquí en Éxodo 20:13, que hablan de asesinar. No asesinarás. Además de esto, están ignorando el contexto. Vamos a leer el contexto de ese pasaje en Éxodo 21:12 al 17, que todavía está dentro de la exposición de la ley de Moisés. Por favor, vamos a leer este pasaje. Éxodo 21:12 al 17. ¿Quién nos ayuda con la lectura? ¿Puedo verlos cuando levantan la mano los que pueden? Yo sé que Christopher no puede. También estoy atento al chat. Hoy estoy atento a todos porque hoy estamos sin subdirector. A ver, ¿quién nos lee? Éxodo 21:12 al 17 está en pantalla. Wow. Amén. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Listo, entonces el pasaje, recuerden que hay un principio de hermenéutica que dice que la escritura interpreta la escritura, que la escritura limita a la escritura o que la escritura modifica la escritura, como lo querramos representar. Pero no podemos leer no matarás y pensar como concluyen estas personas que está prohibida toda forma de quitar la vida en cualquier circunstancia, por cualquier razón y por cualquier persona o entidad.
porque aquí luego el contexto nos está diciendo que sí estaba autorizado matar, pero solamente cuando era por las razones que estaba dando Dios. Y es por esta razón que la pena capital, aunque no está dentro del alcance de nuestra lección entrar en detalles al respecto, pero la pena capital no la inventó el hombre, la pena capital la inventó Dios. Así que la pena capital o la pena de muerte, como quiera que se le conozca en su país, no es algo inmoral, ni es contrario a la escritura, ni es una violación del principio de Éxodo 20:13, porque el contexto nos indica que Éxodo 20:13 está hablando de homicidio, llevado a cabo por venganza, por maldad, incluso por diversión, como lo podría hacer un psicópata. En cambio, cuando la justicia llega a determinar que una persona no puede vivir más por el delito que ha cometido y la situación y las circunstancias de ese delito, pues si estaba especificado por Dios, entonces era permitido. En ese tiempo que Israel era tanto ley espiritual como ley civil para sí mismo por instrucción de Dios. Hoy el gobierno civil está separado de la iglesia, así que la iglesia no tiene ni voz ni voto respecto a lo que el gobierno hace para funcionar como tal. El gobierno es una institución independiente que debe llevar a cabo su jerarquía, su sistema, sus leyes, independientemente de la iglesia. Si el gobierno de nuestro país determina pena de muerte para ciertos delitos, tienen la autoridad de Dios, porque Romanos 13 dice que ellos también son servidores de Dios, ministros de Dios. Continuando, el cultista o el sectario Edgar Cayce, del que ya hemos hablado anteriormente, inserta la palabra encarnación en lugar de resurrección en aquella conversación que Jesús tuvo con los saduceos para decir que Jesús estaba enseñando la reencarnación. Los testigos de Jehová deben insertar viento, brisa o respiro en pasajes como Mateo 28:19 para tratar de apoyar su creencia de que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza activa invisible, como le llaman ellos. Podemos leer Juan 16:13, Romanos 8:26, Hechos 5:3-4, Romanos 15:19 y Efesios 4:30, los cuales todos muestran que esos términos que insertan los testigos de Jehová no corresponden con la descripción que la Biblia hace del Espíritu Santo. También los originadores y promotores de las sectas en general utilizan terminología del cristianismo bíblico con todo libertinaje, porque ya eso no es libertad, es libertinaje, habiendo rediseñado ya estos términos en un marco teológico de su propia invención y a su gusto. Y claro, así casi siempre van a llegar a una desviación o a una variación de lo que originalmente Dios quería. Van a terminar muy lejos de la verdad como Dios la ha revelado en la Escritura. Entonces, el estudiante del sectarismo, o sea, como nosotros, quiero decir, que estamos estudiando acerca de las sectas, que estamos estudiando qué son, cómo funcionan, qué enseñan y por qué lo enseñan, debemos estar preparados siempre para escalar la barrera del lenguaje y de los términos. Primero, debemos reconocer que esa barrera existe entre nosotros y las sectas. Y segundo, debemos reconocer el hecho real de que a menos que estemos claros en la definición de los términos de nuestra discusión, de nuestro debate, de nuestro estudio, cuando hablamos con un sectario o cuando estudiamos la teología sectaria, la jungla semántica que han montado las sectas nos va a terminar envolviendo y hará difícil, si no imposible, el poder lograr un contraste adecuado entre las enseñanzas de las sectas y las enseñanzas del cristianismo auténtico. Solamente el Señor, hermanos, sabe las horas que se han desperdiciado intentando confrontar a los sectarios con el Evangelio, cuando 5 cortitos o muy cortos minutos de insistencia en que se definan los términos de la discusión, particularmente respecto a temas como la naturaleza de Dios, la persona y naturaleza y obra de Jesucristo y temas similares, eso habría desmantelado la teología sectaria, quitándole una de sus más potentes herramientas, la de alterar los significados de los términos, la de asignarle significados según su gusto o según su capricho. Entonces, siempre, hermanos, y ya lo hemos mencionado en otros cursos y en otros momentos,
siempre su tema tiene que estar definido. Por eso hablamos de proposiciones. Cuando usted va a preparar un sermón, debe tener una proposición. ¿Qué es lo que usted va a discutir específicamente? ¿De qué va a hablar? Y cuando va a un debate, también se le pide que firme proposiciones. Su adversario debe firmar proposiciones, porque si no definimos los términos adecuadamente, podemos pasar 100 años discutiendo un tema y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Así que cuidado con esto de las definiciones confusas, pero no queda ahí. Todavía seguimos viendo otras maneras en las que las sectas leen mal y usan mal la escritura, como es ignorar explicaciones alternativas. Von Däniken, este hombre que tanto tenemos que mencionar porque es que es uno de los mejores ejemplos de este tipo de errores o de horrores que llevan a interpretaciones totalmente alejadas de la verdad. Él trata de utilizar el plural de Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para hablar de que en ese momento había un grupo de astronautas que estaba conversando. Esto ignora definitivamente las posibles explicaciones que puede tener el texto para Von Däniken. No digo para nosotros estamos claros en cuál es la verdad del texto, pero hablo de él como un lector externo del cristianismo. Él debería leer el texto y tratar de encontrar no solamente la primera idea que se le viene a la cabeza, sino analizar también explicaciones alternativas. Por ejemplo, el creador, como rey celestial, podía estar hablando con el ejército de los cielos, con sus ángeles, y podía estarle diciendo que pues lo iba a hacer él, pero usa el plural literario. Esa es una posible explicación. Me refiero a la persona que está leyendo por primera vez el pasaje. También que el plural significa que en la deidad hay más de una persona. Entonces, este pasaje sería uno de los más contundentes o uno de los que enseña la pluralidad en Dios de la manera más explícita, por lo menos más que en otros pasajes de la Escritura. Y eso así, solo presentando dos posibles explicaciones que son alternas a la explicación que encontró este señor o que inyectó en el pasaje, y que esto lo llevó definitivamente a error y a todos los que leen sus libros y siguen sus pensamientos. Si hablamos de los mormones, por ejemplo, ningún mormón ofrecerá todas las explicaciones alternativas en cuanto a la fuente de los libros a los que llaman ellos el último testamento de Jesucristo. Adoptar el significado excéntrico de un pasaje como una certeza, como lo hacen ellos, los testigos, Von Däniken y otros, es una tremenda falacia. Ciertamente es una falacia. A veces uno debe contenerse en un juicio hasta que haya más evidencia disponible. Lo mismo pasa cuando analizamos el texto de la Escritura. Pero no todo queda allí. Seguimos viendo por qué leen mal y usan malas escrituras, porque caen en el error u horror de la falacia obvia. Buscar usos sutiles de palabras y frases que actúen como una trampa para evadir el razonamiento lógico, para que la persona no piense mucho en lo que le están enseñando, diciendo, no lo analice, sino que en su subconsciente escuche el término, que es un término trampa, y a través de ese término confíe en lo que el otro está explicando y exponiendo y escuche todo sin prejuicio. ¿Cuáles son esos términos? Allí los tenemos en pantalla. Cuando la persona dice, sin presentar pruebas, obviamente tal cosa es tal cosa. Claramente, ciertamente, indudablemente, toda persona razonable sabe que cualquiera persona inteligente puede ver que, claro, a usted le dicen eso y su subconsciente le dice, tú eres inteligente, tú eres racional, así que tienes que aceptar lo que este hombre o esta mujer te está diciendo, porque de lo contrario entrarías en la categoría de los que no son racionales, entrarías en la categoría de los que no son inteligentes, entrarías en la categoría de un necio que ni siquiera puede ver lo que es obvio, claro, cierto e indudable, ¿no? Imagínense, él no está argumentando, solo usa un término que psicológicamente hace que usted confíe en el resto de lo que va a decir. Por ejemplo, Von Däniken en su libro, escribiendo acerca de sus locuras, dice, indudablemente el arca, refiriéndose al arca del pacto, no a la de Noé, indudablemente el arca tenía carga eléctrica. Indudablemente.
no ha argumentado. Es indudablemente porque él quiere que sea indudablemente, no porque ha presentado evidencia. Los testigos de Jehová hacen lo mismo. Te dicen, la palabra de verdad de Dios nos dice muy claramente que estamos cerca de un cambio mundial, refiriéndose a cambios y alteraciones en el panorama político y de las naciones. Muy claramente. Y luego cuando te citan pasajes que se cumplieron con Siria, se cumplieron con Asiria, no es lo mismo, Siria, y Asiria, se cumplieron con Nínive, se cumplieron con Babilonia, se cumplieron con Roma, se cumplieron con ciudades como Tiro, Egipto, pueblos como Egipto, etcétera. Y te la traen como si fuera algo que estuviera aconteciendo hoy, pero te dicen muy claramente, la escritura dice, que este panorama y estas cosas iban a cambiar. Mucho cuidado con la famosa falacia obvia. Pero seguimos. En la posición 16 tenemos virtud por asociación. ¿Qué significa esto? Que algunos sectarios intentan mejorar la credibilidad de su sistema asociando sus puntos de vista con buenas personas. Esto es como cuando alguien te dice, pero oye, si Alonso hace esto, el hermano Alonso hace esto también allá en la congregación. O sea, la persona pretende que por decirte que el hermano Alonso, alguien a quien tú admiras, alguien a quien tú respetas, alguien a quien consideras un buen predicador, alguien a quien consideras un serio estudiante de la escritura, y te dice, bueno, pero si Alonso también hace esto, eso no es un argumento. Eso es utilizar el nombre de otra persona, la posición, la reputación de otra persona para tratar de justificar algo para lo que yo no tengo evidencia. Al final, Alonso puede ser el mejor estudiante, la mejor persona, el mejor predicador, el mejor esposo, el mejor padre, el mejor ciudadano, pero Alonso es humano y como humano, en un punto, puede estar equivocado. Así que el hecho de que él lo practique, lo crea, pues eso no es un argumento. En el caso de Mary Baker Eddy, ella se apropia de la profecía de Isaías 9:6 y se la aplica a sí misma. Y luego cita las palabras de Jesús de Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y te dice, yo soy la persona de la que habla Isaías 9:6. Y yo no te hablo porque piense que es así, porque mi doctrina no es mía, mi doctrina es del que me envió. Como si ella enseñara únicamente lo que el Padre revela en la palabra. Imagínense. Los mormones citan Mateo 28, 1 al 10. Citan Lucas 24, 1 al 9, justo antes de citar su libro Mormón y hablar de la visita del Salvador, de Jesucristo, a las Américas. Allá lo puedes leer en Tercera de Nefi, capítulo 11, los versículos 7 al 10. Si usted no tiene el libro Mormón, comuníquese con mi hermano Irving, él le puede enviar una copia gratuita a su casa para que se divierta leyendo este intento de escritura. Escritos que no son escritura, pero que intencionalmente tienen una fraseología que suena a algo similar. El que conoce bien, el que ha degustado la palabra de verdad, escucha el libro Mormón y sabe que eso no es palabra de Dios, sabe que es un fracasado intento de hacer sonar un libro cualquiera como si fuera verdaderamente un libro de Dios. Continuamos. La 17, ya estamos cubriendo prácticamente el material pendiente. La 17 es la interpretación esotérica. Esta es la idea de que la Biblia contiene un significado secreto, misterioso, oculto e íntimo que solo pueden discernir ciertos elegidos, los iniciados en el grupo élite. Emmanuel, a ver, este no es ni hebreo. Este señor no era hebreo ni era americano. Él es sueco. Así que permítame concentrarme, recordar. Ok, ya les dije que a veces se me enreda el sueco con el ruso, con el chino y todo esto, ¿no? Sería Emanuel Swedenborg. Así. El señor Emanuel Swedenborg afirmaba que había escuchado
y había conversado con ángeles. Este señor que está aquí en pantalla. Con ángeles y con espíritus, dice. Tras lo cual él determinó que existen 4, después de haber conversado con ellos y de haberlos escuchado, dice que él entonces entendió que hay 4 niveles de significado bíblico. Cada vez que lees un texto, el texto tiene un significado natural, un significado espiritual, un significado celestial y un significado puramente divino, que ahí a ese nivel ya dice que no está a nuestro alcance. Considere cómo Pablo niega esto en Gálatas capítulo 8, capítulo 1, los versículos 8 y 9, cuando dice que aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio distinto al que él había anunciado, Dios lo iba a considerar anatema. Y lo repite nuevamente para que quede totalmente claro en las congregaciones de Galacia y todas las iglesias de Cristo en la actualidad. Si no fuera algo tan trágico para las almas de los hombres, sería, hermanos, para partirse de risa. La división que hubo en la iglesia de la Nueva Jerusalén, como le llamó Swedenborg a su congregación, porque empezaron a discutir entre ellos que si la escritura tenía 4 sentidos, natural, espiritual, celestial y puramente divino, el libro de Swedenborg, donde él escribió eso, decían sus seguidores, pero es que también el libro de él tiene 4 sentidos. Entonces se formó una división tremenda donde varios grupos empezaron a interpretar cada uno según el sentido celestial, espiritual, natural. Bueno, el puramente divino no se atrevieron y se dividieron acerca del propio libro de este autor. Increíble. 18. En la posición 18 tenemos complementar la autoridad bíblica. En el libro del señor Archie Matson, un libro que se llama Afterlife, se dice que la ciencia, en particular el cientifismo como similar al de Mary Baker Eddy, dice él que el cientifismo le ha ganado la batalla a la Biblia en los campos de la ciencia y de la biología, y que los mediums son la corona que da confirmación y claridad tanto a la ciencia como a la Biblia. Imagínense esto, increíble. Increíble. Él no cree 100% ni en la Biblia, ni cree 100% en la ciencia, sino que a través del espiritismo, dice que había llegado a la conclusión de que el espiritismo arrojaba luz sobre las otras 2 ciencias, de manera que el que es espiritista lee la Biblia y también estudia la ciencia entre comillas, porque es la ciencia, según la veía Mary Baker Eddy, esa persona era la que tenía en sus manos toda la verdad. También el señor que ven allí a la derecha, el señor Sun Myung Moon, este señor reemplaza la autoridad bíblica incluso hasta el punto de llegó a decir, debemos citar la Biblia y usarla para explicar el principio divino. Pero después de que los Moonies, sus seguidores, han completado la misión que él explica en el libro, dice, estamos en libertad de enseñar sin la Biblia. Mire, usan la Biblia como si fuera un curso básico, rudimentos. Cuando llegan a esta religión, dice, utilice la Biblia para entender mi libro, el principio divino. Pero una vez que ya he entendido mi libro, listo, la Biblia ha hecho el trabajo, ha cumplido la misión, así que la puede desechar. Los mormones también sostienen el concepto de la autoridad complementaria, porque ellos afirman que cuentan con un profeta que es cabeza de su iglesia, en este caso Joseph Smith, y que es a través de él que ellos han recibido la nueva revelación, la más relevante y la que verdaderamente les da salvación. Pero por otro lado, Jesús cita el Antiguo Testamento como autoridad en Mateo 5:5 y el 18, y dota de su aprobación a la doctrina del Nuevo Testamento cuando él la presenta y luego cuando dice que aunque él se tenía que marchar, dejaría al Espíritu Santo para que les enseñara todo lo que él había enseñado, pero que también les iba a revelar nuevas cosas. Y Pablo pareciera que estuviera respondiendo a estos que enseñan la autoridad complementaria cuando escribe en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree
profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Increíble, ¿no? Bien. 19. Otra forma, perdón, en que las sectas leen mal y usan mal la escritura, porque rechazan la autoridad bíblica. Esto se trata primordialmente de defender sus opiniones, sus ideas o presuposiciones antes de empezar a leer el texto. La gente ya tiene una idea y va a la Biblia para que encontrar un texto que suene como que le está dando la razón. En este caso, el señor que tienen allí a su izquierda, señor Ernest Renan, él rechazaba los milagros, él decía que los milagros no existen. Así que examinaba la vida de Jesús, decía él, con el fin de determinar qué era verdad y qué era error en los relatos de Jesús que estaban impregnados de sobrenaturalidad. Dice, todo relato de Jesús que hable de cosas sobrenaturales, yo tengo que encontrar qué realmente significaba, porque esto sobrenatural no puede ser. Bien, y el señor von Daniken, en el libro que ven en pantalla, que son carruajes de dioses, él refleja suposiciones naturalistas como las de Ernest Renan. Este señor descarta la interpretación literaria, la interpretación histórica, el considerar a la Biblia un libro, como lo es, o una colección de libros, como lo es, sino que trataba de interpretarla, al igual que este señor diciendo, tal y cual y tal parte, la voy a desechar porque eso no puede ser válido. Y el señor Archie Matson ataca la escritura diciendo, los mandamientos a hacer masacres y las bendiciones por no matar están allí. O sea, dice, imagínense cómo es la Biblia, es un libro que manda a masacrar una nación y al mismo tiempo te dice, no matarás. Sigue diciendo, junto con las órdenes de no comer puerco y de apedrear a los blasfemos. ¿Qué libro? Pero ese qué libro no como admirándolo, sino como qué sancocho de libro, ¿no? Qué libro más enredado, confuso, desorganizado o lleno de cosas que no son del todo ciertas, ¿no? Seguramente decía este caballero. Bien, hermanos, utiliza también este señor el pero yo os digo de Jesús allá en Mateo, Marcos y Lucas para decir que Jesús se oponía a la enseñanza del Antiguo Testamento y que esta persona termina pasando por encima de pasajes como Mateo 5, 17 y 18, donde Jesús dice que él no se opone, es más, que él no venía a violar la ley, sino que venía a cumplirla, venía a honrarla, venía a darle el lugar de honra que ella se merecía. No hay nada en ese texto refiriéndose a que él iba a rechazarla o que estaba en contra o que estaba mal hecha, etcétera, como los ancianos de entre los judíos sí habían hecho, que habían considerado que el Antiguo Testamento no era suficiente y tuvieron que escribir la Mishnah y tuvieron que escribir el Talmud y tuvieron que escribir el otro y la otra. Incluso se metieron en el tema de las cábalas porque es que no les parecía suficiente la ley de nuestro Dios. Rechazar la autoridad bíblica, dice la misma escritura, es rechazar a Dios. Podemos verlo en Juan 12, 47 y 48, en Primera de Corintios 4, 6, en Segunda de Juan 9 al 11, en Segunda de Pedro 3, 15 al 17, y sobre todo en Apocalipsis 22, 18 y 19. Finalmente, amados hermanos, la número 20, que es confusión en la perspectiva del mundo. ¿Cuándo se ocasiona esto? Esto ocurre toda vez que el lector interpreta la Biblia según él ve el mundo en la actualidad, no entendiendo que cuando Juan escribió, cuando Pedro escribió, cuando Pablo escribió, no era 2021. No había la tecnología que tenemos hoy. No había el conocimiento de muchas cosas que tenemos hoy. Había costumbres muy peculiares que hay que estudiar aquella época, hay que estudiar esos países, hay que estudiar aquellos idiomas para poder comprenderlas y aún así habrá algunas cosas que nunca las podremos entender tan perfectamente como el que las vivió en la época en la que se escribieron estos libros. Pero estas personas no entienden eso. Entonces, usualmente las palabras, frases, declaraciones o símbolos bíblicos los sacan de su contexto y son colocados en un nuevo contexto inventado por estas personas y se distorsiona la intención original del escritor.
o se pierde por completo, como ya hemos señalado en las demás secciones. Por ejemplo, Moon utiliza su filosofía del pensamiento positivo-negativo. Los testigos de Jehová utilizan la teología de su revista La Atalaya. En lugar de acercarse a la Biblia con el fin de ver qué dice o qué enseña el texto, usan de trampolín Juan 1:1 al 3 para sus profesadas revelaciones adicionales, como podemos leer en Doctrinas y Convenios 93, versos 6 a 23. También, si le hace falta Doctrinas y Convenios, contacta al hermano Irving y le pide una copia para que se le envíe totalmente gratuito donde usted vive. Bien, estos señores entonces han tomado pasajes de la Escritura y simplemente no les ha interesado el significado original dentro de el contexto cultural, del contexto sociológico o social, la situación cultural que había en el momento en que eso se dijo. Pero, amados, lamentablemente estos casos no son únicos o aislados. ¿Qué sucede incluso en la iglesia del Señor? ¿Qué sucede? Escuchamos que la palabra, por ejemplo, nos ordena que cada uno lleve su cruz para poder seguir a Jesús. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, tratamos de leer nuestra propia experiencia en el texto, en lugar de entender la experiencia de los que estaban escuchando el texto o estaban escuchando esas palabras originalmente. ¿Y qué más? Bueno, convertimos, en vez de entender el significado original de cargar la cruz y seguir a Jesús, decimos ahora que la cruz es el reumatismo, que la cruz son nuestros escasos recursos económicos, que la cruz es un familiar insoportable, que la cruz es un compañero de trabajo insufrible, o quizás, Dios nos perdone, cualquier cosa que se nos ocurra. Increíble. Cualquier cosa que nos disguste, que nos moleste, que nos desagrade, esa es nuestra cruz, hasta nuestros hijos. Pero estamos poniendo el foco en nosotros mismos y no en el texto bíblico, lo cual es un error de interpretación. Para el lector del primer siglo, la persona que llevaba literalmente la cruz lo hacía porque había sido condenada a una muerte vergonzosa, dolorosa y humillante de parte de Roma, que reservaba esto para los criminales más miserables. No eran ni siquiera ciudadanos romanos. Era, como dirían ellos, para la escoria de la tierra. La falacia ante nosotros es la más clara ilustración de que necesitamos del texto a la hora de interpretarlo, no de nuestras opiniones, de nuestras ideas preconcebidas. A menos que reconozcamos la diferencia que nos separa de ese mundo y de esas circunstancias en las que se escribió, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pasaremos por alto las diferencias en cuanto al panorama, vocabulario e intereses que había en aquel tiempo en comparación con los nuestros. E inconscientemente vamos a leer nuestro bagaje mental, lo que hemos ido acumulando de nuestras experiencias vividas cada día, en el texto, sin detenernos a preguntarnos si esa es la manera apropiada de enseñar, de entender primero y de enseñar luego a los hermanos. Debemos evitar a toda costa confundirnos, viendo las cosas desde la perspectiva de nuestro mundo, de nuestra época y de nuestra cultura, y no con la perspectiva de los escritores originales y de los lectores originales. Confundir, alterar y reformular las enseñanzas de Dios para el hombre es el método y poder de las sectas. Los cristianos no pueden y no sacrificarán la verdad por el error si continuamente reconocen el importante factor de tener un corazón y una mente abierta para aprender de la perspectiva del mundo antiguo donde se escribieron estos libros. Con esto quiero decir que un verdadero discípulo de Cristo debe escudriñar en las Escrituras en busca de lo que ellas dicen, en lugar de intentar encontrar en ellas lo que Él cree. Nuestra postura debe estar firmemente fundada o fundamentada en la roca de nuestra salvación, en su mensaje inmutable. Usar las palabras con destreza y delicadeza y atraer a un grupo de personas a escucharnos durante media hora, durante una hora, etcétera, es tener un maravilloso talento y una bendición en cuanto a la tarea que hacemos en esta vida.
pero mostrar a Cristo como realmente es Él, como realmente lo enseñan las Escrituras, ese es nuestro desafío constante. Debemos, hermanos, en primer lugar, respetar la autoridad de Dios. Debemos también respetar y utilizar con respeto de manera consistente los principios de la hermenéutica bíblica. Hacer lo contrario fomenta la división, tanto en el cuerpo del Señor como en el mundo religioso, donde se ha impuesto el pensamiento, la cultura y las tradiciones de las sectas. Nosotros debemos adherirnos estrictamente al plan y al mensaje del Nuevo Testamento, pues únicamente así podremos estar en pie delante del maravilloso trono y escuchar esas hermosas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. Pero no solamente eso, sino recordar también las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, los versículos 2 al 5. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amados, hasta aquí la lección, el por qué las sectas leen mal y usan mal a las escrituras.